30 de junio de 1994. Abbé Emmanuel Berger. Parte 2. Sobre la relación entre autoridad y fe. Hasta donde se puede decir, no es la autoridad la que ocupa el primer lugar en la Iglesia, sino realmente la fe. Esa afirmación me parece peligrosa. ¿Quién me va a decir a mí, un pobre pecador de la Iglesia enseñada, dónde está la fe si no es la Iglesia enseñada, en la persona de Pedro? He orado para que tu fe no desfallezca. No existe el peligro del subjetivismo al formarse primero una idea propia de la fe, tal es la verdadera fe, tal es la enseñanza de los papas y de los concilios anteriores, tal es la tradición, para luego concluir, tal persona es ciertamente papa, porque se adhiere a mi idea de la fe. ¿No es eso libre juicio? ¿No es el enfoque de la Iglesia al revés, ubi Petrus, ibi clicie? En la práctica, nos enfrentamos a dos infalibilidades, la del magisterio ordinario del Papa y la de los superiores. ¿Por qué confiar en la autoridad, incluso de un superior general, en lugar de la del Santo Padre? Al criticar constantemente a la autoridad en sus diferentes niveles, escuelas, Estado, sacerdotes, obispos, el Papa, ¿no terminamos destruyendo en el corazón de los fieles, y especialmente de los niños, el principio mismo de la autoridad? Cierta falta de información, el libro del Padre Silie, l'Église de Chiré, así como su carta abierta publicada en Fideliter N. grados 96, pueden considerarse una auténtica apología de la fraternidad de San Pedro. Muestra, de hecho, cómo la fraternidad de San Pedro se enfrenta a muchas dificultades, pero aún así logra imponerse y permanecer fiel a la misa de San Pío V, a pesar de las calumnias que lo contradigan. En el libro, que se recomienda como perfectamente documentado y basado en fuentes impecables, hay varias páginas que son un maraña de afirmaciones gratuitas, incompletas y vagas. En la página 43, por ejemplo, según información seria, la fraternidad de San Pedro procedió hace algún tiempo a la elección de un nuevo superior general. Esto se llama capítulo general, que puede precisarse en el tiempo y el espacio, y no solo, hace algún tiempo, o, según información seria. Un espíritu de fiesta inquietante, un seminarista de la sociedad me escribió recientemente asegurándome sus oraciones por la ordenación de mi hermano Michael, añadiendo, hagas lo que hagas, no lo repitas, porque me arriesgaría a muchos problemas por haber escrito esta simple frase. Entonces, ¿en Flavigno Econe no se tiene libertad para orar por los cohermanos de otras congregaciones? ¿Eres completamente libre? ¿No estás sujeto a alguna influencia? ¿No hay pasión presente en tus pensamientos? El padre Aulagnier me escribió el 8 de febrero. Creo poder responder con calma que llegué a estas consideraciones y conclusiones sin pasión. Sabiéndome fácilmente motiva, quise dejar que el tiempo siguiera su curso, y no creo que haya tomado decisiones tan graves a la ligera. En 1988, me apoyé en esta frase de mi bisabuelo, el venerable almirante de Penfentenio, en la tormenta, un marinero no cambia de capitán. Había una tormenta entonces, y no quería tomar una decisión en semejante contexto. Desde entonces, las cosas se han calmado y se han aclarado, especialmente en Lourdes, donde tuve tiempo de releer los textos. La profunda influencia fue 1. La falta de respuesta a mis preguntas, en particular la falta de argumentos del obispo Tissier. Monseñor Lefebvre tuvo la gracia de decidir, nosotros tenemos la gracia de seguir, y eso debería bastar. En realidad, el día que recibí esa carta, algo se rompió, ya no me sentía parte de la misma familia. Pero necesitaba tiempo para el estudio y la oración. 2. Una relectura de los documentos papales, especialmente los de Pío IX y León XIII, añadidos más adelante. Si nos basamos en el magisterio anterior para criticar la declaración sobre la libertad religiosa, es necesario, con toda honestidad, no eludir este mismo magisterio anterior sobre la cuestión de las consagraciones. 3. Y, finalmente, la gracia de Lourdes. En Lourdes, se encuentra un aumento no solo del amor y la devoción hacia la Madre de Dios, sino incluso de la veneración y la sumisión hacia el Vicario de Cristo, San Pío X. 23 de diciembre de 1908. En Lourdes, se ve a la Iglesia en toda su riqueza, sus miserias, pues allí abundan los excesos, y su diversidad. Pero con amor y compasión. Aquí, las obras hablan más que las palabras. Conclusiones / decisiones. El término acuo, de donde salgo, se hizo inevitable, dejé mi querida sociedad, no sin aprensión, pero se había convertido en un deber de conciencia. Por una razón de fe. Sentí que mi fe en la Iglesia estaba cambiando profundamente y me resultaba cada vez más difícil cantar con honestidad, credo in unam, sanctam,
Catholicam et Apostolicam Ecclesiam, o explicar a los niños el capítulo del Catecismo sobre la Iglesia y el Papa. Quiero mantener la fe en Pedro, a pesar de sus desgracias, apoyándome en la oración eficaz de Cristo. Yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y en la enseñanza de la Iglesia sobre el deber de la subordinación jerárquica y de la verdadera obediencia, a someterse no solo en las cosas que conciernen a la fe y a las costumbres, sino también en las que pertenecen a la disciplina y al gobierno de la Iglesia. Pío IX, Pastora Aeternus, de 694. El término adequem, a dónde voy, aún no está claro. Pero Dios me mostrará el camino a seguir. Sio qui credidi, et certus sum quia potens est depositum miem servare. Yo sé en quién he confiado, y estoy seguro que es capaz de guardar mi depósito. Primero fui a Roma para regularizar la situación canónica con la Comisión Ecclesiae Dei. El único texto que me obligaron a firmar fue el también firmado por Monseñor Lefebvre, el preámbulo del 5 de mayo de 1988, Soar Junem número 30, páginas 30 y 31. Luego celebré la Santa Misa en la Basílica de San Pedro sobre la tumba de San León Magno. Y ahora no tengo intención de sumergirme de lleno en esta o aquella comunidad. Necesito tomar distancia y visitar varias comunidades fieles a la Misa de San Pío V, esencialmente el Instituto de Cristo Rey y la Fraternidad de San Pedro, aunque solo sea para conocerlas desde dentro y de cerca. He observado cómo durante años se han inventado historias sobre Barrox o la Fraternidad de San Pedro. Por ejemplo, no es oportuno recordar que el seminarista que dejó San Pedro, y que fue el principal autor del famoso informe que causó tanto revuelo contra dicha fraternidad el otoño pasado, tuvo que ser despedido de Flavigny la Pascua pasada. De todos modos, sé que puedo contar con las oraciones de todos vosotros para que la voluntad de Dios se dé a conocer claramente. ¿No dijimos el 28 de junio, praesta quae sumus domine ut nalis nos permitas perturbationibus concuti, quos in apostolica confessionis Petra solidasti? Te rogamos, Señor, que a nosotros, a quienes has establecido sobre la roca apostólica de la confesión, no nos permitas ser sacudidos por ninguna perturbación. Me acusarás de traición. Quizás. Dirás lo que quieras. Simplemente responderé con las palabras de Santa Bernardita, a quien aprecié mucho en aquellos 2 años en Lourdes: dejarme calumniar, despreciar, rechazar y desgarrar. Ah. ¿Cómo glorificaría a Dios? Mis deseos son que no haya otro recuerdo de mí que el de despreciarme, humillarme y abusar de mí, ya que, en efecto, no me corresponde nada más que eso. Notas íntimas, 1873. Me preguntaréis quizá por qué no esperé al capítulo general. No me adhiero en absoluto a los problemas de nadie, ni por desánimo ni por amargura. Las muestras de compasión recibidas de varios de ustedes durante estas últimas semanas lo demuestran. Pero hace casi un año que planteo a los superiores preguntas fundamentales, preguntas que los mismos superiores dicen que son legítimas. La única respuesta fundamental que recibí fue una falta de respuesta. Monseñor Lefebvre tomó la decisión, solo nos queda seguirla, y eso debería bastar. Esta ausencia de respuesta doctrinal hizo inevitable mi partida. No quiero entrar en guerra contra usted. No juzgo a nadie, pero, en conciencia, me juzgo a mí mismo ante Dios. Sin embargo, iterum et iterum, planteé la pregunta, con la esperanza de que mi gesto tuviera más eco entre mis cohermanos y superiores que mis preguntas. O bien no hay que preguntar ni hacer preguntas, pero eso se parece mucho a los testigos de Jehová y a otras sectas. O si no, hay una respuesta doctrinal coherente, y me reincorporaré inmediatamente a la compañía. Porque es la familia en la que crecí y a la que amo, con todos mis hermanos con quienes pasé 20 años. O bien no hay respuesta, como desgraciadamente parece evidente, y en el curso del capítulo general, para el cual haré la novena y el ayuno solicitados, habrá que sacar las consecuencias con una fe verdaderamente sobrenatural en la eficacia de las palabras de Cristo y en la misión del Papa, que es objeto de fe como lo es la Trinidad o la presencia real. Queridos hermanos, os renuevo mi amistad sacerdotal y mi unión de oración. Nuestra Señora de Lourdes ruega por todos nosotros, pobres pecadores. Ave Emmanuel Berger. Algunos documentos papales. Dossier adjunto por el Abbé Berger a su carta circular, en apoyo de sus conclusiones. Sobre la infalibilidad del Papa. Pío IX, Constitución Apostólica, Pastora Aeternus, 18 de julio de 1870,
Todos los venerables padres han abrazado y todos los santos doctores ortodoxos han venerado y seguido su doctrina apostólica sabiendo muy bien que esta sede de Pedro permanece siempre libre de toda mancha de error, de acuerdo con esta promesa del Señor nuestro Salvador al príncipe de sus discípulos: he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Juez Supremo Pío IX, Pastora Aeternus, y puesto que, por derecho divino del primado apostólico, el romano pontífice está a cargo de la Iglesia universal, enseñamos y declaramos además que él es el juez supremo de los fieles, y que los fieles pueden recurrir a su juicio en todos los casos dentro de su competencia eclesiástica, que el juicio de la sede apostólica, por encima de la cual no hay autoridad, no puede ser reformado por nadie y que a nadie le es lícito juzgar su juicio. Alcance de la obediencia al Papa. Pío IX, Pastora Aeternus. Enseñamos y declaramos que la Iglesia romana, por institución divina, tiene el principado de la potestad ordinaria sobre todas las demás iglesias, y que esta potestad de jurisdicción verdaderamente episcopal del romano pontífice es inmediata, que los pastores y fieles, todos y cada uno, independientemente de su rito o rango, están sujetos a él por el deber de subordinación jerárquica y verdadera obediencia, no solo en lo concerniente a la fe y la moral, sino también en lo concerniente a la disciplina y el gobierno de la Iglesia en todo el mundo, de tal manera que, manteniendo la unidad de comunión o la profesión de la única fe con el romano pontífice, la Iglesia de Cristo es un solo rebaño bajo un solo pastor supremo. Tal es la enseñanza de la verdad católica, de la cual nadie puede apartarse sin perder la fe y la salvación. La sumisión es necesaria para la salvación. Pío XII al arzobispo de Boston: quienes se exponen al grave peligro de oponerse a la Iglesia deben reflexionar seriamente que, una vez que Roma ha hablado, no pueden ignorarla ni siquiera por razones de buena fe. Su vínculo con la Iglesia y su deber de obediencia son ciertamente más estrictos que para quienes se adhieren a ella, solo por un deseo inconsciente. Deben comprender que son hijos de la Iglesia, alimentados con amor por la leche de la doctrina y los sacramentos, y, por lo tanto, habiendo escuchado la voz de su madre, no pueden ser excusados de ignorancia culpable. Por lo tanto, deben comprender que el siguiente principio se aplica sin restricciones a ellos: la sumisión a la Iglesia católica y al sumo pontífice es necesaria para la salvación. Comunión con Roma, cisma, injusta declaración de excomunión. Pío IX, Virtus Supra, 6 de enero de 1873. La Iglesia católica siempre ha considerado cismáticos a quienes se resisten obstinadamente a sus legítimos prelados, y especialmente al pastor supremo, negándose a cumplir sus órdenes e incluso a reconocer su autoridad. Es tan contrario a la constitución divina de la Iglesia como a la tradición perpetua y constante que alguien pruebe la catolicidad de su fe y se llame verdaderamente católico cuando falta a la obediencia a la sede apostólica. Quien abandona la cátedra de Pedro, sobre la que se funda la Iglesia, se persuade falsamente de que está en la Iglesia, pues quien alza una silla contra la cátedra de Pedro ya es pecador y cismático. Todas estas declaraciones son tan importantes que la conclusión debe ser que cualquiera que haya sido declarado cismático por el romano pontífice debe cesar totalmente de usurpar el nombre de católico mientras no reconozca y reverencie expresamente su plena autoridad. Pero como los neocismáticos no pueden obtener ninguna ventaja, se excusan diciendo que la sentencia de cisma y excomunión contra ellos fue injusta, y en consecuencia, inválida. Incluso han llegado a decir que no podían someterse a la sentencia por temor a que los fieles, privados de su ministerio, abrazaran la causa de los herejes. Pero estos son argumentos de una nueva índole, totalmente inauditos y desconocidos para los padres de la Iglesia. Pío IX. Guain Patriarchatu, 1 de septiembre de 1876. ¿Qué sentido tiene reconocer en voz alta el dogma de la supremacía de Pedro y sus sucesores? ¿Qué sentido tienen las repetidas declaraciones de fe católica y de obediencia a la sede apostólica, cuando estas bellas palabras se desmienten en la práctica? ¿Acaso la rebelión no se hace más inexcusable por el hecho de reconocer la obediencia como un deber? Además, ¿no se extiende la autoridad de la Santa Sede a las medidas que hemos tenido que tomar para sancionarlas? ¿O basta con estar en comunión de fe con esta sede, sin sumisión ni obediencia, algo que no puede mantenerse sin atacar la fe católica? Se trata de reconocer la autoridad de la Santa Sede, no solo con respecto a la fe, sino incluso con respecto a la disciplina. Quien niega esto es herético, quien lo reconoce y se niega obstinadamente a obedecer es digno de anatema. Que quienes se han desviado del camino recto, considerando las cosas de otra manera, se apresuren a volver al camino recto. La fe sin caridad no sirve de nada. La fe no sirve de nada sin la caridad. León XIII, Eximia nos ltisce,
al obispo de Poitiers, 19 de julio de 1893. Esos hombres, separados de la Santísima Comunión del mundo católico, que no confíen en la honestidad de su moral, ni en su fidelidad a la disciplina, ni en su celo por mantener la doctrina y la estabilidad de la religión. ¿No dice San Pablo que todo esto no vale nada sin la caridad? No os engañéis, hermanos míos, si alguien sigue a los autores del cisma, no es heredero del reino de Dios. Por esa misma razón, no pueden prometer ninguna de las gracias y frutos del sacrificio perpetuo y de los sacramentos cuando se administran con sacrilegio, aunque válidos y sirvan de alguna manera a la forma y apariencia de la piedad, como dice San Pablo, 2 Tim 3, 5, y de lo cual San Agustín habla extensamente, Sermón 71 sobre Mateo 32. La forma de la rama puede ser visible, incluso fuera de la vid, pero la vida invisible de la raíz solo puede conservarse en unión con el tronco. Es por eso que los sacramentos corporales mantenidos y defendidos por algunos fuera de la unidad de Cristo, solo pueden conservar la apariencia de piedad. Pero la virtud invisible y espiritual de la verdadera piedad no puede permanecer allí más de lo que el sentimiento puede permanecer en un miembro amputado. Pero como ya no tienen ni un solo sacerdote que se adhiera a sus principios, ni siquiera pueden jactarse de esta apariencia de piedad. Ya no tienen los sacramentos, con la excepción del bautismo, que confieren, según se dice, sin ceremonias a los niños, bautismo fecundo para estos, con tal que una vez llegada la edad de razón no abracen el cisma, pero mortal para quienes lo administran, pues al conferirlo actúan voluntariamente en cisma. Legitimidad del episcopado. León XIII, et simulta. Los primeros elementos de la doctrina católica enseñan que nadie puede ser considerado obispo legítimo si no está unido por la comunión de fe y de caridad a la roca sobre la que está edificada la Iglesia de Cristo, si no se adhiere al Pastor Supremo a quien están confiadas todas las ovejas. Quien se separa de esta sede se convierte en extraño a la religión cristiana, ya que deja de ser parte de su estructura. Consideraciones adicionales sobre la autoridad. San León Magno, segundo sermón en el aniversario de su elección al soberano pontificado en mi humilde persona. Es Pedro quien es considerado, es Pedro quien es honrado, Pedro en quien continúa la solicitud de todos los pastores, con el cuidado de todas las ovejas que les son confiadas, y a quien no le falta dignidad, incluso en el caso de un sucesor indigno. León XIII, est sane molestum, si por casualidad hubiera en las filas del episcopado un obispo poco consciente de su dignidad y aparentemente infiel a una de sus sagradas obligaciones, a pesar de ello no perdería nada de su poder. Mientras permaneciera en comunión con el romano pontífice, a nadie se le permitiría, en ningún detalle, relajar el respeto y la obediencia que le corresponden. Por otra parte, examinar las acciones de un obispo, criticarlas, no es competencia de los católicos individuales, sino que concierne únicamente a quienes, en la sagrada jerarquía, tienen un poder superior. Sobre todo, concierne al sumo pontífice, pues al Cristo confió el cuidado de alimentar no solo a todos los corderos, sino incluso a las ovejas. Al mismo tiempo, cuando los fieles tengan motivo grave de queja, les es lícito exponer todo el asunto ante el romano pontífice, con tal que, salvaguardando la prudencia y la moderación aconsejada por la solicitud del bien común, no den lugar a protestas y recriminaciones que más bien contribuyen a suscitar divisiones y malestar, o ciertamente los aumentan.